La integridad, hermanos, la podemos definir como la congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. También la podemos definir como algo que está completo, que no le falta nada. Así como también podemos decir que la integridad es algo que es recto, honesto y firme. La prédica del día de hoy lleva por nombre la integridad en la vida cristiana. Podemos entonces concluir que la integridad espiritual, hermanos, es la entereza moral de una persona que tiene fortaleza para sostener sus convicciones y pensamientos en Dios. Pero entonces, ¿qué no es la integridad? Bueno, la integridad es la falta de honestidad, es la falta de rectitud y es la ausencia de convicciones. ¿Y qué problemas se pueden presentar cuando no hay integridad en una persona, hermanos? Bien, pues se presentan básicamente dos circunstancias. La primera, la falta de confianza de las personas hacia uno y de uno hacia las personas. Y por otro lado, la falta de credibilidad de las personas hacia nosotros y la falta de credibilidad de nosotros hacia las personas. Porque la persona que no es íntegra, hermanos, piensa que todos los demás no lo son. Y lo piensa así porque le conviene pensar así, porque es una forma de él justificarse. La persona que no es íntegra es una persona de justificarse a sí misma y de esa manera no sentirse mal. En cambio, una persona íntegra piensa que todos los demás lo son. Y si llegasen a fallar, no toma represalias contra la persona. Será paciente y seguirá creyendo en ella. Entonces, podemos decir que una persona íntegra espiritualmente es una persona en la cual se puede confiar y se puede tener credibilidad, porque esa integridad está cimentada en Cristo. Depende de Cristo y es obra del Espíritu Santo. Y se requiere solamente poder de Dios para ser íntegro y seguir siendo íntegro. Cuando hablamos de disciplina, por otro lado, nos referimos a lo que hacemos. Y cuando hablamos de integridad, es lo que somos. La disciplina, hermanos, son aquellas herramientas que van a ayudarnos a formar el carácter cristiano. El carácter y las habilidades son lo único que va a ayudarnos a cambiar, transformar nuestro temperamento. El temperamento, hermanos, es la manera en que reaccionamos emocionalmente a las circunstancias de la vida y nacemos con él. Cuando nacemos está nuestro temperamento dentro de nosotros. Y por otro lado, el carácter son las habilidades y aptitudes que aprendemos y desarrollamos a través de nuestra vida
para enfrentar esas circunstancias. El carácter es aprender, se forma y se adquiere a lo largo de la vida. Se adquiere, se forma y se aprende a lo largo de la vida con poder de Dios, hermanos. Con poder de Dios es que desarrollamos carácter cristiano, que es el que nos permitirá dominar nuestro temperamento. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Piensen por un momento, hermanos, en alguien que no hayan perdonado o a quien no hayan podido aún perdonar e intenten hacerlo. Si lo hacen, si lo llevan a cabo, es Cristo actuando en su vida. Es Cristo dándoles poder por medio del Espíritu Santo, concediéndonos un corazón íntegro. Solo así, Cristo, por medio del Espíritu, concediéndonos un corazón íntegro, es que podremos pasar por alto la ofensa por obediencia a Dios. El carácter íntegro cristiano se muestra precisamente cuando enfrentamos las crisis. Y ese carácter en Cristo de un hombre íntegro es el que nos lleva a la madurez espiritual, hermanos. La integridad es hacer lo correcto cuando te ven y cuando nadie te ve. Es la integridad tener un corazón perfecto para con Dios, quien te ve permanentemente en lo público y en lo privado. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros para formar el carácter de Cristo, el cual nos hace íntegros y produce en nosotros frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, el apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina este versículo diciendo: contra tales cosas no hay ley. Al decir no hay ley es que no hay pecado. Porque de donde está la ley, por tanto, no podemos cumplir con la ley, porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa de que no podemos cumplir la ley. Somos pecadores. No hay pecado en los frutos del Espíritu, dice Pablo. Asimismo, el carácter de Cristo produce su justicia en nosotros. ¿Y cuál es su justicia? La única que existe, que Él murió en tu lugar y en el mío. Nosotros deberíamos haber sido los que estuviéramos en esa cruz, mas Jesús estuvo en nuestro lugar ahí. Esa es su justicia, la cual se refleja en nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 3, 22, 24 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gloria, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un ejemplo de integridad del día de hoy, hermanos, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, que está en la Biblia, es de la vida del profeta Daniel. Daniel, hermanos, fue un profeta judío, quien fue llevado por el rey Nabucodonosor a Babilonia en el año 605 a.C. Fue llevado junto con otros jóvenes, un par de jóvenes más, para servir al rey. El rey Nabucodonosor ordenó que fuesen traídos hijos de Israel del linaje de príncipes de la casa de Judá, íntegros, de buen parecer, dice la palabra, enseñados en sabiduría, enseñados en ciencia y buen entendimiento, para los cuales ordenó el rey le fueran enseñada la lengua, o sea, el idioma de los caldeos. Fueron entrenados por 3 años estos jóvenes antes de enviarlos a servir al rey. Sin embargo, Daniel, quien era un joven que vivía en obediencia a Dios y que le adoraba cada instante a Dios, él le hace una petición especial al Señor, a Jehová, y le pide que lo proteja precisamente de contaminarse de las costumbres de los caldeos. En el libro de Daniel 1, capítulo 8 al 9 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligasen a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel, hermanos, era un hombre íntegro delante de Dios, y el Señor le respaldó. Y le respaldó haciendo que el jefe de los eunucos cambiara su alimento de vino y carne por verduras, por legumbres, de tal manera de que los jóvenes se mantuvieron bien alimentados, sin contaminarse de las comidas que eran para las costumbres hebreas inmundas. Tiempo después dice la Biblia que a Daniel el Señor le permite interpretar un sueño que le quitaba la paz al rey Nabucodonosor, y en reconocimiento a su sabiduría, el rey le hace gobernador de la provincia de Babilonia y lo pone como jefe del grupo de los sabios. Y así es como llegamos, hermanos, al capítulo 3, en donde la Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de oro y ordenó, ya una vez edificada esta estatua, que al sonido de ciertos instrumentos musicales, todo el pueblo se postrara y adorara a esa estatua. Pero la gente denunció ante el rey Nabucodonosor que Daniel y sus compañeros no adoraban ni se inclinaban ante esa estatua al oír estos instrumentos.
Y esto, hermanos, desató la ira del rey Nabucodonosor y los llamó a su presencia. Daniel y sus compañeros fueron llevados a la presencia del rey Nabucodonosor y les advirtió que si no se inclinasen y adoraran la estatua cuando se escucharan los instrumentos musicales, serían enviados al horno de fuego y que no habría ningún Dios capaz de librarlo de la ira de sus manos. Vayamos pues a esta enseñanza en Daniel 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-nego, que eran los nombres caldeos que se le había dado a Daniel y sus dos compañeros, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto de inclinarse y adorar a esta estatua. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y viene esta pequeña frase muy importante, consérvenla en su mente. Dice Daniel: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel, con poder de Dios, se sostiene delante del rey en su posición de no adorar y postrarse frente a la estatua, a pesar de peligro de muerte. Dios, Jehová, le había dado un corazón íntegro, leal a estos jóvenes hermanos. Daniel era un hombre al que Dios le había concedido fe. Para Daniel no era negociable, hermanos, su postura de no inclinarse y adorar esta estatua. No era negociable. Él tenía una convicción firme. No se postraría y adoraría la estatua ni ningún dios ajeno como pretendía el rey Nabucodonosor. Para Daniel lo importante era su obediencia a Dios y no lo que pudiera o les pudiera pasar. Él confiaba en la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuera. Y sería bueno que nos preguntásemos, hermanos, el día de hoy, si estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si Dios está en nosotros, nos ha dado poder para obedecerle, hermanos. Y obedecerle en cualquier circunstancia. Porque la obediencia, como en el caso de Daniel, trascendía a todo aquello que pudiera traer como consecuencia el seguir la voluntad de Dios y obedecerle. Daniel contestó al rey que Jehová los libraría de morir en el horno de fuego. Y luego, ¿recuerdan la frase que les dije? Y si no, es decir, Señor, aunque tu voluntad no sea que me conserves la vida, y tu voluntad sea que muera,
yo estoy dispuesto a sostener mi fe, la fe que me has puesto en mi corazón, tú, Señor. Por tanto, no se inclinarían estos tres jóvenes frente a dioses ajenos. Es tremendo, es impactante este ejemplo de integridad de Daniel, hermanos, de estos jóvenes. Es una lealtad a prueba de fuego, tal cual, porque fueron enviados al fuego. Les animo el día de hoy, hermanos, a que seamos obedientes a Dios y dejémosle a Él las consecuencias de nuestra obediencia. Entonces el rey, continúa el relato, lleno de ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. Ordenó que fueran atados de pies y manos y vendados, amarrados con sus vestidos y aventados al horno de fuego. Y mirando el rey dentro del horno, sucede algo inusitado, y pongan mucha atención en esto, y con esto termino, amados hermanos. Veamos qué sucede en Daniel 3, 24, 26. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, que eran el nombre caldeo de estos 3 jóvenes israelitas, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. El Dios de Israel, nuestro amado Dios, decidió mostrar, hermanos, a través de estos 3 jóvenes israelitas, su poder y su gloria, conservándoles la vida a pesar de que fueron arrojados a un horno 7 veces más caliente del usual, y a pesar de haber sido atados de pies y manos, y no se quemaron y no perdieron la vida. Los 4 caminaban sueltos dentro del horno de fuego, dice la Biblia, y ni sus ropas ardían. Y cuando el rey les llamó a los 3, salieron 3. La pregunta es: ¿cómo, si entraron 3, dentro del fuego había 4, y cuando el rey ordenó que salieran, salieron 3? El cuarto, hermanos, era el mismo Jesucristo. El cuarto que estaba con ellos, la 4ª persona que estuvo con ellos en medio del fuego, era Jesús, nuestro Dios, Rey y Salvador.
El rey Nabucodonosor dijo: y el cuarto es como de aspecto del Hijo de Dioses. Hermanos, Jesús respondió a sus seguidores y respalda y cumple su promesa de Mateo 5 y Mateo 28, que Él estará con nosotros en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Les exhorto el día de hoy, en amor, a que como discípulos y seguidores de Jesús, hermanos, clamemos al Dios Todopoderoso para que nos conceda, al igual que Daniel y sus compañeros, un corazón íntegro y recto delante de Él, para vivir en obediencia a Cristo, sabiendo que en Él ya nos fueron dadas todas las bendiciones y las promesas espirituales. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por esta palabra que nos has dado, Señor. Te damos gracias por toda tu provisión, por todo tu cuidado, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, clamamos a ti el día de hoy para que nos conceda, Señor, un corazón íntegro como el de estos 3 jóvenes israelitas, Señor, que estuvieron dispuestos, aún a costa de su vida, obedecerte, a que no importase las consecuencias. Señor, pon en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte y a seguirte, suceda lo que suceda. Estés con nosotros, nos concedas nuestra petición, y si no, aunque no nos concedas, Señor, la petición, pero que siempre te estemos agradando a ti. Amén. Que el Señor les bendiga.